Muy bien, entonces, hoy día también es eh, una clase de más de geometría. Vamos a estar viendo algunas cositas básicas. Ahí se ve bien la presentación, ¿cierto? Yo la veo bien, no sé si tú también la ves bien, Josefa. Sí. Perfecto, ya bueno. Entonces, ¿qué cosas vamos a ir viendo hoy día? Vamos a ir viendo primero algunas cosas generales sobre geometría, teorema de Pitágoras y todo lo que conlleva esto. ¿Por qué? Porque recordad que cuando uno ve la M2, las cosas de M1 también se sobreentiende que uno ya las estudió. Entonces, por eso es muy importante que uno tenga en cuenta que estas cosas también, a pesar de que también uno las ve en M1, tenemos que también irlas dominando para lo que es la matemática de especialidad. Ahora, partamos con esto, mira. Vamos a partir con el teorema de Pitágoras. ¿Ya? El teorema de Pitágoras es cuando tú tienes primero un triángulo rectángulo, el cual tiene catetos, o sea, vértices A, B, C, y es rectángulo en C. Eso quiere decir que forma un ángulo de 90 grados, como lo vimos en la clase pasada. Después, el opuesto a este ángulo, a este vértice, mejor dicho, se va a llamar hipotenusa y usualmente se pone con una C minúscula. El opuesto al vértice A va a ser el lado A minúscula y el opuesto al vértice B va a ser el lado B minúscula. ¿Ya? Por eso ahora hay que tener en cuenta acá, los que están adyacentes al ángulo 90, eso quiere decir que lo están tocando, se llaman catetos. Y eso van a ser el A y el B cuadrado. Hola Diego, muy buenas tardes. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a estar teniendo? Bueno, lo que tenemos es que se cumple una relación bien importante. Esta relación me permite a mí calcular la diagonal de un triángulo y además, si es que tengo la diagonal y otro lado, o sea, un cateto, puedo calcular un tercer cateto. Entonces siempre voy a tener a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. ¿Ya? Cosa que hay que tener en cuenta, bueno, hay unas cosas en matemáticas que se llaman ternas pitagóricas. ¿Qué son las ternas pitagóricas? Son tres números, los cuales si tú realizas el teorema de Pitágoras se cumple. Y esos números tienen que ser números enteros, porque en esta ecuación de acá pueden haber números decimales, irracionales, complejos y demás. Pero lo que nos interesa para llamar terna pitagórica es que se cumpla que yo voy a estar trabajando con números enteros. ¿Para qué son útiles las ternas pitagóricas? Bueno, primero demostremos que una terna pitagórica, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es lo mismo que 9 más 16, que es lo mismo que 25 y a su vez esto es 5 al cuadrado. Por lo tanto, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es lo mismo que 5 al cuadrado. Y eso es bien importante porque yo siempre puedo recordar que un triángulo rectángulo, o mejor dicho, un triángulo que tenga catetos 3 y 4 siempre va a tener una hipotenusa 5 y además siempre va a ser rectángulo. Siempre esta terna, en donde yo pongo cateto 3 cateto 4 y además hipotenusa 5 siempre va a ser rectangular, siempre. Eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Ya, entonces, además, ¿qué es importante? Que si yo, por ejemplo, tuviese aquí 6 aquí 10 y aquí no encuentro el número, no es necesario que yo aplique el teorema de Pitágoras. Yo lo que tengo que estar en cuenta es que me doy cuenta que esto de aquí es el mismo triángulo que está de acá, pero amplificado por 2 porque aquí tengo un 2 por 3 aquí tengo un 2 por 5 por lo tanto aquí tengo que tener un 2 por 4 y eso no es otra cosa que decir que x es igual a 8. ¿Ya? Si es que lo tuviésemos que hacer con teorema de Pitágoras, uno tampoco se demora mucho, igual es sencillito, pero las teoremas pitagóricas son útiles. Por ejemplo, si lo hacemos con teorema de Pitágoras sería 6 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Entonces sería 36 más x al cuadrado es lo mismo que 100. El 36 lo paso restando o resto a ambos lados 36 y no quería que x al cuadrado es igual a 100 menos 36 que es 64. ¿Y qué número al cuadrado me da 64? Pues el 8. Entonces aquí tenemos dos maneras de calcular las ternas pitagóricas, ¿ya? Una con el teorema de Pitágoras y otra, si yo ya identifico que es múltiplo de una terna pitagórica, entonces llego y pongo el número o la multiplicación de los números. Eso funciona para 3, 4, 5, 5, 12 y 13, 8, 15 y 17. Usualmente estas son las ternas pitagóricas más comunes, pero yo les recomiendo que se aprendan sí o sí estas dos primeras, ¿ya? Ojalá de memoria, ¿ya? Chiquillos, con eso, ¿alguna duda que tengan? Diego, Josefa, que Diego se acaba de incluir. No sé si eso ya lo dominaba, no estábamos bien.
Sí, estamos bien, entonces. Ya. Triángulos notables. Bueno, ¿qué son los triángulos notables? La palabra triángulo es que es una figura geométrica de tres ángulos y la palabra notable es que son distinguibles, o sea, se notan, por ende son especiales. ¿Qué me va a decir eso? Si yo tengo un triángulo que tengo cateto A y cateto A, o sea, los dos catetos son iguales, su hipotenusa siempre va a ser el cateto por raíz de 2. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos tener 3 y 3 y yo sé que esto va a ser 3 raíz de 2. No necesito calcularlo. Pero si lo tuviésemos que calcular, sería de la siguiente manera. 3 al cuadrado más 3 al cuadrado nos va a dar lo mismo que x al cuadrado. Por lo tanto, 9 más 9 nos va a dar lo mismo que x al cuadrado y 9 más 9 es 18, por lo tanto lo mismo que x al cuadrado. Al sacar la raíz nos va a quedar que x es igual a la raíz de 18 y la raíz de 18 usted la puede descomponer en 9 por 2. Por lo tanto, la raíz de 9 es 3 y la raíz de 2 es un número irracional, así que lo dejo expresado. Por eso mismo me quedaría 3 raíz de 2 al igual que como habíamos hecho en nuestro triángulo notable. ¿Ya? El otro triángulo notable, bueno, una cosa que no dije acá, recordemos que la suma interna de los ángulos de los triángulos tienen que sumar sí o sí 180 siempre. Por lo tanto, yo me doy cuenta que este triángulo es un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales. Por lo tanto, este ángulo es lo mismo que este ángulo. Entonces nos quedaría al final que el ángulo puntito rojo más el ángulo puntito rojo más el ángulo de 90 nos va a dar 180. Si paso restando el 90 nos va a quedar que dos puntitos es igual a 90 y por lo tanto el puntito va a ser lo mismo que 45 porque paso dividiendo. Entonces, este ángulo es importante por dos cosas. Primero, porque es un triángulo rectángulo isósceles y por lo tanto tiene esta relación de cateto, cateto y cateto raíz de 2. Y además, sus lados son de 45 grados. Eso es mucho, muy importante para lo que vimos al inicio de nuestro curso, que vimos trigonometría, ¿ya? Para que lo vayan asociando. El otro triángulo notable es el triángulo equilátero, pero como pueden darse cuenta aquí, como que está partido a la mitad. Solamente que el triángulo equilátero son aquellos ángulos cuyos todos lados son lo mismo o miden lo mismo. Entonces, por lo tanto, todos sus ángulos miden lo mismo y sería un triángulo de 60, 60, 60. Pero como este triángulo está cortado a la mitad, le vamos a decir que es la mitad de un equilátero. Al tener presente que es la mitad de un equilátero, aquí tendríamos un ángulo de 30, aquí un ángulo de 60, y la relación siempre va a ser, aquí voy a tener A, la altura del triángulo equilátero va a ser A raíz de 3, y la hipotenusa va a ser 2A. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, puedo tener un triángulo de esta manera, darme cuenta que aquí hay un ángulo de 90, aquí hay un ángulo de 60, y aquí hay un ángulo de 30. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, aquí 7, aquí voy a tener 7 raíz de 3 y aquí yo sé que voy a tener 14 porque es el doble de 7. ¿Ya? Entonces siempre se va a cumplir eso. Con estos triángulos notables lo importante es que tú identifiques que tenemos los ángulos, identificas el tipo de triángulo que es, tienes un valor y sabes cuáles van a ser los otros dos. ¿Ya? Y siempre ocurre así. Veamos un ejemplito para que esto quede un poco más claro. Aquí, ¿qué dice? La suma de todos los trazos de la figura uno, ¿cuánto es? Trazos. Bueno, entonces me doy cuenta que aquí hay un trazo, 8. Aquí hay otro trazo, perdón, 17. Aquí hay otro trazo que no conozco. Aquí hay 4K y aquí hay 3K. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Que aquí tengo 8, 17. Y por terna pitagórica, 8 y 17, y este es un triángulo rectángulo, esta sí o sí tiene que medir 15. No hay de otra. Por terna pitagórica. Y porque esto es un triángulo rectángulo y tengo estos dos valores, este no tiene que medir otra cosa que no sea 15. Y ve lo útil aquí, que es saberse las ternas pitagóricas. Además, me doy cuenta que este es un 3K, este es un 4K, por lo tanto al 15 no le queda otra cosa que ser 15 es igual a 5K. ¿Por qué? Porque es un múltiplo de la terna pitagórica que vimos 3, 4 y 5. Por lo tanto sería, si 15 es igual a 5K, eso quiere decir que K es igual a 3.
Por lo tanto, aquí tendríamos que 3K vale 9 y 4K vale 12. Entonces, al hacer toda la sumita, nos daría 12 más 15 más 17 más 9 y más 8. Si hacemos esta sumita tranquilitos, nos daría, aquí hay 7 y más 7 es 14. 14 más 19 es algo así como 23. Y 23 más 8 es algo así como 28 más 3 y eso da 31. Entonces ahí, por descarte, ya sabemos que aquí hay un uno, aquí hay un 3 y la única alternativa que tiene un uno es la D, por lo tanto sería 61. ¿Ya? Y bueno, si ustedes no confían en mí, sigan sumando y aquí les da 6, por lo tanto ahí les da el 61. Chiquillos, ¿hay alguna parte de esta explicación que le haya causado mucho enredo o estamos bien ambos dos? De verdad, ya que tienen la clase para sí solo, podríamos irla trabajando. Ya. Y cuénteme, ¿hay alguna parte que les haya causado mucha dificultad de esto? ¿Que sienten que no se les haya ocurrido en una prueba o que no se les pueda ocurrir en una prueba? ¿O todo claro? Ah, ya, avancemos entonces. Ya, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un triángulo rectángulo ABC. Se sabe que AB es Dios, perdón, es 10. Siempre, por favor, siempre, absolutamente siempre en un ejercicio de geometría, usted lo que tiene que hacer es, si le dan una información, tiene que anotarle al tiro la figurita que le dan. O dibujarla, da lo mismo. Pero aquí, ¿qué sabemos? AB es 10, CB es 5 y quiero saber cuál es el área del triángulo. Ah, ya. Para el área del triángulo yo sé que es base por altura, dividido 2. Pero si me doy cuenta, si yo trazo esta base de acá, no me va a dar, porque no sé cuánto vale esto, no sé cuánto vale la altura, no lo puedo saber. ¿Qué sí puedo saber? Darme cuenta que si giro un poquito este triángulo, lo doy como vuelta, así, voy a tener el 5 acá, el 10 acá, y acá sí tengo la altura. La altura sí mide 5 y la base tengo que saber cuánto mide. Entonces, si nos podemos dar cuenta aquí, aquí tenemos 5, 10 y yo quiero aplicar el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, sería 5 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Entonces, 25 más x al cuadrado sería igual a 100 y por lo tanto x al cuadrado sería lo mismo que 75 porque a ambos lados resto 25. Si yo hago ahora la raíz cuadrada de 75, voy a tener que x es igual a la raíz cuadrada de 25 por 3, y eso es lo mismo que 5 raíz de 3. Por lo tanto, aquí yo tendría que la base mide 5 raíz de 3. Por lo tanto, lo único que nos quedaría es reemplazarlo en esta fórmula y sería 5 raíz de 3. Y de hecho, aquí no sé por qué puse raíz de 5, perdone mi falta de motricidad fina. Sería 5 raíz de 3 por la altura que es 5 dividido 2. Entonces sería 5 por 5, 25. La raíz de 3 la mantenemos y el 2 lo mantenemos porque no podemos dividir 25 entre 2 a menos que en las alternativas no aparezca eso. ¿Ya? Si la alternativa no apareciera un decimal, tendríamos que sí o sí poner el decimal. Pero como en este caso no nos aparece el decimal, concluimos al tiro que es 25 raíz de 3 partido 2. ¿Ya? Chiquillos, ¿avanzo o hay alguna duda de este? Vayan contándome. Diego, Josefa. Vamos, yo los necesito activos porque somos poquitos, así que hay que ir aprovechando que podemos ir viendo. Perfecto. Ya, entonces, vamos a lo siguiente. Aquí, ¿qué tenemos, chiquillos? Aquí tenemos que en el triángulo ABC, en la figura 3 se tiene que AD es igual a BD, que es igual a 3. Entonces, usted, por favor, al tiro me rellena la información. AD es igual a BD, que es igual a 3. Y además sé que AC más BC. Quiero encontrarlo. Entonces, si quiero encontrar AC más BC, veamos cómo lo podemos hacer. Bueno, AC es esto de acá. Y BC es esto de acá. Eso está acá. Ya, veamos cómo lo podemos hacer para encontrar esto. Chiquillos, entonces, el rectángulo acá. Ya, hasta le voy a poner Z. Entonces, aquí yo lo que podría hacer es encontrar.
todas las ecuaciones que me permiten hallar estas soluciones. Por ejemplo, yo podría saber que acá 3 al cuadrado más z al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Además, puedo saber que 3 al cuadrado más z al cuadrado es igual a y al cuadrado. Eso lo saco de este triángulo de acá. Y por último, del triángulo grande puedo sacar que x al cuadrado más y al cuadrado es exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo que decir esto más esto al cuadrado, o sea, sería 6 al cuadrado. Y con esto, como ya tengo tres ecuaciones y tres incógnitas, puedo resolverlo. ¿Ya? ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, mire, acá eh, mi recomendación es que todas las ecuaciones te queden en función de una. Entonces, miren acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo x al cuadrado es igual a esto. Y aquí tengo x al cuadrado. Y por otro lado, tengo que y al cuadrado es igual a esto y aquí tengo y al cuadrado. Por lo tanto, todo lo de la primera ecuación, todo lo de la segunda ecuación, lo voy a reemplazar en la tercera ecuación. Y nos va a quedar al final 3 al cuadrado, que es 9, así que no es necesario que lo diga. 9 más z al cuadrado, que es esto. Ya, de hecho, voy a usar el mismo color para que se den cuenta que lo reemplacé. Y el amarillo, en vez de poner un amarillo para que se note, voy a poner un verde. Me va a quedar 3 al cuadrado, que es 9 más z al cuadrado. Y en la y nos va a quedar 3 al cuadrado, que es 9 más z al cuadrado, y eso es igual a 36, ¿ya? Que eso lo saqué de reemplazar esta ecuación de acá, ¿ya? Si hago todo el álgebra necesaria, lo que nos va a quedar al final es que 9 más 9 es 18, z al cuadrado más z al cuadrado es 2z cuadrado, y esto nos va a dar igual a 36. El 18 pasaría restando, nos quedaría que 2z cuadrado es igual a 18. Paso dividiendo el 2 y nos quedaría que z al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, z al cuadrado es igual a 3. Y en este caso solo tomamos la positiva, porque también menos 3 al cuadrado es 9. Solo tomamos la positiva porque z es una medida y las medidas son siempre positivas. Entonces, como ya tenemos esto, lo que podemos concluir al final es que si reemplazamos en la ecuación uno nos quedaría 3 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a x al cuadrado, por lo tanto sería 9 más 9 es 18 y nos quedaría que x al cuadrado es 18, por lo tanto x es igual a la raíz de 18. Y ya habíamos dicho antes que la raíz de 18 es raíz de 3 medios. ¿Ya? Chiquillos, ¿ahora qué nos quedaría? Nos quedaría la otra. La otra también vamos a llegar al final que y es igual a 3 raíz de 2. Y por lo tanto, ¿qué nos pedían antes? X más y. Entonces, x más y es lo mismo que 3 raíz de 2 más 3 raíz de 2. 3 raíz de 2 más 3 raíz de 2 es 6 raíz de 2. Y eso sería la alternativa C. ¿Ya? Chiquillos, cuéntenme, ¿cómo estuvo con este ejercicio? Muchas álgebras, también de álgebra. ¿Hay alguna cosa que no supieran cómo hacer? Bien, Diego, no sé si usted también tiene algún comentario respecto a esto. Vamos bien los dos. ¿Ya sabían hacer este tipo de ejercicio antes, chiquillos? ¿Se lo hubiesen imaginado? ¿No? Pero, ¿y quedó clarita la explicación, chiquillos? Acá se dieron cuenta que la idea clave es empezar a rellenar información y después calcular las raíces. Miren, esto ya tres se los puedo dejar de desafío para después, pero me gustaría que nos centráramos en esto. ¿Ya? Miren, chiquillos, bien importante. ¿Qué vamos a estar trabajando acá? Vamos a estar trabajando en las áreas de figuras, pero la área de perímetros de las figuras planas de 2D. ¿Ya? Esta materia es un poquito vaga en algunas PAES. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que te meten esta materia de manera implícita. ¿A qué me refiero?
Por ejemplo, te pueden poner un problema en donde tú lo que tienes que hacer es calcular un área, pero no te dicen específicamente cómo calcularla o que hay que calcularla, ¿ya? Sino que te hablan de superficie o te hablan de cuánto material vas a necesitar. Por ende, hay algunas figuras que usted sí se tiene que saber y otras figuras que usted puede deducir o simplemente puede obviar, no es necesario que se las sepa, ¿ya? Ahora, mi recomendación es que usted se sepa de las básicas. El cuadrado, el rectángulo, el triángulo, triángulo rectángulo, el equilátero y además los rombos, ¿ya? Con que usted se sepa eso, la verdad es que se va a salvar bastante bien de la paz, ¿ya? Ahora, figuras importantes, aquí ¿qué tenemos? Tenemos el cuadrado, que se puede calcular como su perímetro, que es la medida del borde, como 4a, porque es a más a más a más a, entonces sería 4a. Además, el área lo podemos calcular como a cuadrado, la al cuadrado, o como la diagonal al cuadrado dividido 2. Yo prefiero al cuadrado porque es la básica, ¿ya? Es la que yo tengo siempre de memoria y además, entre menos memoria usted utilice y más comprensión usted tenga, es mucho mejor, ¿ya? Las cosas se quedan más en la memoria, sobre todo si es que usted está pensando en dar una prueba de 60 preguntas en 2 horas, en donde la rigurosidad, el paso a paso, la velocidad va a primar mucho, porque la idea es que usted no se pierda. Entonces aquí vamos a tener el cuadrado, el rectángulo, que es la suma de los lados, ¿ya? Y el área, que es base por altura. El rombo no es de mis favoritos, pero el rombo lo que tenemos acá es que es una figura cuyos lados opuestos son paralelos y tiene todos los lados de la igual medida, ¿ya? Además, una cosa importante del rombo es que sus ángulos opuestos suman lo mismo, ¿ya? Perdón, son iguales. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? En el rombo, el perímetro se va a calcular igual que del cuadrado. El área se va a calcular como base por altura, y si se da cuenta no dice dividido 2. O también lo puede calcular como la multiplicación de los diagonales. La diagonal más chica por la diagonal más grande dividido 2. El romboide, en donde sus lados no necesariamente tienen que ser iguales, si se dan cuenta son iguales opuesto a opuesto. Este es B y este es B y este A y este A. Entonces nos va a quedar 2A más 2B. Y por otro lado, el área va a ser base por altura nada más, ¿ya? En el triángulo que tenemos que tener en cuenta es que usted puede girar cuantas veces quiera el triángulo, siempre va a haber una altura y una base. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo importante de la altura y la base? Que la altura, es una recta, una línea recta que pasa por un vértice y llega perpendicular al lado opuesto. Y el lado opuesto al que llega perpendicular se le llama base. Y listo, usted puede encontrar esta base o la base de la izquierda. Cualquiera de las dos está bien, ¿ya? Y eso es importante porque a veces cuando yo, por ejemplo, me pregunto, ya, base por altura, y tengo, por ejemplo, tengo este lado de acá, pero la altura es esta y no la tengo, no la puedo calcular fácilmente. Por lo tanto, usted tiene que girar el triángulo y darse cuenta que la altura puede ser denotada como otra. Y de hecho aquí lo dice, base por altura dividido 2, base por altura dividido 2, base por altura dividido 2. Cualquiera de las bases y alturas que usted tome va a ser la correcta. En el trapecio, lo que tenemos es que vamos a tener una base menor y una base mayor. Los que están diagonales, como no son paralelos entre sí, no le podemos llamar base. ¿Ya? Y ojo, si yo tengo el trapecio así también, de esta manera, como en vertical, los lados paralelos son las llamadas bases. Entonces aquí tendría una base menor y aquí una base mayor. ¿Ya? En cambio, los lados que no son paralelos, o sea, esta diagonal de acá, le vamos a llamar que simplemente son lados del trapecio. No es necesario llamarle de un nombre especial. Otras cosas importantes. El trapecio va a tener una fórmula específica para su base, perdón, para su área. ¿Qué va a ser? Primero tengo que sumar la base chiquitita y la base grande, dividirla por 2 y finalmente multiplicarla por la altura. La circunferencia del círculo vamos a tener que su diámetro, o sea, su perímetro, va a ser calculado como diámetro por pi o 2 pi por radio.
porque reconozcamos que el diámetro es el doble del radio. Por eso estas dos ecuaciones son exactamente la misma. Y el área es el famoso pi r cuadrado. No se me tiene que perder con eso, por favor. En cambio, en el sector circular, que es una cosa que más o menos se ve en primero medio, que usted puede tener al tanto, lo que vamos a estar tratando acá es una proporción, una regla de tres simple, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si usted tiene todo el círculo, toda la circunferencia, y toda la circunferencia tenemos un perímetro total de 2 pi r. Si yo tuviese, por ejemplo, un cuarto de circunferencia, eso quiere decir 90 grados, lo que voy a estar teniendo acá es que voy a tener un cuarto de perímetro. Por eso decimos 90 partido 360 y aquí lo mismo que 2 pi r. Y esto de acá es un cuarto del perímetro total. Por eso es que aquí la fórmula es media rara, pero es el ángulo dividido 360 porque quiero saber qué fracción del total tengo. Por ejemplo, puede tener un cuarto, un tercio, un quinto, un décimo, y después lo multiplico por el perímetro total. Ese va a ser la llamada medida del arco, o sea, del borde. Y no olvidar que si yo tengo una pizza, no solamente tengo el borde, sino que también tengo los dos radios. Tengo este radio y este radio. Entonces, estos dos radios más el borde del arco, voy a tener en cuenta que voy a tener el perímetro de mi borde de pizza, por así decirlo. Y en el área pasa exactamente lo mismo. Quiero ver la fracción del ángulo por el área, ¿ya? Entonces, la fracción del ángulo por el área vamos a tener que puede ser un cuarto del área total, un tercio del área total, un quinto del área total. Pero esto de aquí se entiende mejor con ejemplos. Ya si no tenemos ejemplos no lo vamos a ir viendo, porque si no todo puede ser un memorice nada más. Ah, y por cierto, eso me recuerda, voy a compartirle desde ya la guía para que vayan conmigo y que también ustedes pueden irlo trabajando. ¿Ya? Entonces, vamos acá, vamos aquí, acá, allá. Voy a tener esto aquí y se los comparto para que ustedes le llegue también. Ya, ahí les debe haber llegado. Ya, vamos a los ejemplos. Rapidísimo. Un área de un cuadrado es 144 centímetros. ¿Cuál es su perímetro? Entonces ahí ustedes se tienen que ordenar la cabeza. Me preguntan por el perímetro. ¿Qué necesito para calcular el perímetro de un cuadrado? A ver, no sé si Diego o Josefa, cualquiera de los dos que me pueda responder. ¿Qué necesitamos para calcular el perímetro de un cuadrado? 4L, o sea, el lado. Y ahí ustedes se tienen que empezar a ordenar. Oye, ¿sabes qué? Me están preguntando por el perímetro. La fórmula del perímetro es cuatro veces el lado. Y entonces voy a iniciar el lado. Ah, me están dando una información. En esta información, ¿puedo obtener el lado? Efectivamente, porque me están diciendo que el área es igual a 144. Y yo sé que el área se calcula como lado al cuadrado. Y esto nos va a quedar que el lado al cuadrado es 144, por lo cuanto lado es igual a 12. Y por ende, el perímetro va a ser igual a 4 veces el lado, que nos va a decir que el perímetro es igual a 4 veces por 12, y 4 veces por 12 es 48 centímetros. Recuerden que el perímetro se calcula en centímetros porque es una medida del borde nada más. ¿Ya? Ahora, veamos con esto. En la figura uno, vamos a tener que 8A más 8B es el perímetro de este rectángulo. ¿Ya? Y nos están diciendo que BC vale 2A más 3B. Entonces, ¿cuánto valdría DC? Eso es lo que nos están consultando acá. Ya, esta es mi X. Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? Bueno, lo que nos tenemos que dar cuenta aquí es que esto es un rectángulo. En un rectángulo, los lados opuestos son iguales. Por lo tanto, si esto mide X, esto también mide X. Por otro lado, nos están dando cuánto mide BC. BC mide 2A más 3B. Por lo tanto, como esto mide 2A más 3B, esto también tiene que medir 2A más 3B. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que el perímetro es 8A más 8B. Por lo tanto, recordemos que el perímetro va a ser 2X más el doble de 2A más 3B.
Y eso es igual a 8a más 8b. Entonces nos va a quedar que 2 por x es igual a, perdón, 2 por x más, aquí aplico la distributiva, 4a más 6b es igual a 8a más 8b. Si pasamos restando todo esto para la izquierda, o sea, restamos a ambos lados 4a y restamos a ambos lados 6b, nos va a quedar que 2x es igual a 4a y aquí más 2b. ¿Ya? Entonces, como aquí tenemos que 2x es igual a 4a más 2b, no nos quería otra decir que x es igual a 4a más 2b medios, o sea, la mitad de lo de arriba. Y recordemos que cuando tenemos una suma dividiéndose por algo, nos quedaría 4a dividido 2 y 2b dividido 2. O sea que x sería igual a 2a más b. ¿Y eso qué nos quedaría? La alternativa b, ¿ya? 2a más b. ¿Ya? Bueno, este era un poquito más de álgebra, pero la base es la misma. Que usted se fije en las definiciones. ¿Cuáles son mis definiciones? ¿Qué es un rectángulo? ¿Cómo se calcula el perímetro? ¿Cómo se calcula su área? Y a partir de eso, ir planteando ecuaciones. ¿Ya? Estimados, ¿cómo vamos con la velocidad? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Algo que se le esté como yendo de las manos? ¿Estamos todo ok? Ya vamos bien, Diego, perfecto. Ahí cualquier cosa me va diciendo también Josefa, por favor. Vaya también diciéndome si que usted hay alguna cosa que no entiende. ¿Ya? Vamos entonces con la 3. En la 3 tenemos que AB es igual a 10, D es igual a 7. ¿Cuánto es su área? Nuevamente, chiquillos, si nos dan datos, hay que utilizarlos. No hay de otra. Entonces, AB es igual a 10, DE es igual a 7. Por lo tanto, ¿cuánto es su área? Ah, bueno, acordemos que el área de un rombo o de un paralelogramo es base por altura. Entonces, como es base por altura, 7 por 10, 70 sería la B. Así de rapidito. Ya, ese no teníamos que tener mucha más dificultad. En la 4, el triángulo ABC es isósceles. Listo, al tiro sé que es isósceles. ABC es isósceles, por lo tanto, ABC, este de acá, este lado de acá, tiene que medir lo mismo que este lado de acá. Los dos miden lo mismo. Y la base mide AB. Así como me doy cuenta cuáles miden lo mismo. Si me dicen cuál es la base, los otros dos miden lo mismo. Dicen acá que CD es igual a 12. Como CD es igual a 12, nos va a quedar al final que aquí vale 12 y AD vale 5. AD vale 5. Entonces, ¿cuál es su área? Ah, ya. Entonces aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? Miren, aquí lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer con teorema de Pitágoras, porque tenemos la teorema pitagórica que a mí se me fue. A ver, era 5 12 y algo más. 5 12 13. Entonces volvamos acá. Tenemos la terna pitagórica 5 12 13. Entonces yo sé aquí que si aquí tengo un 5, aquí tengo un 12 y aquí tengo un ángulo rectángulo, esto va a medir 13. Y por lo tanto, como es isósceles, si este mide 13, este también va a medir 13, CB también va a medir 13. Y como aquí tenemos otra terna pitagórica, 13 12, esto también va a medir 5. ¿Ya? Entonces va a ser 5 12 y 13. Como tenemos 5 12 y 13, lo que tenemos acá es que al final su base va a medir 10 y su altura 12. Base por altura dividido 2. 12 dividido 2 nos da 6 y 6 por 10 es 60. Por lo tanto, aquí tenemos la alternativa D. ¿Ya? Eso sí que usted se acuerda de las ternas pitagóricas. Si no se acuerda de las ternas pitagóricas, usted lo que me debió haber hecho aquí es el teorema de Pitágoras. Y debió haber hecho 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Esto de acá, x. Y debió haber hecho aquí 25 más 144 es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a 169. Por lo tanto, x es igual a la raíz de 169, que usted se tiene que acordar de al menos una, que es 13. ¿Ya? Y ahí después completa la información con las ternas pitagóricas y estaríamos listos. ¿Ya? Pero como les digo, de cualquier manera usted lo puede llegar a resolver, solamente que tiene que recordar ciertas cosas y acostumbrarse a basarse en la teoría para poder resolver nuevos problemas. ¿Ya?
Bueno, ese también era bien rapidito. Entonces, acá, ¿qué tenemos? El 5 y el 6 yo creo que son más desafiantes para ustedes. En el 5, ¿qué tenemos? Un trapecio rectángulo, en donde DC mide 10, AD mide 12, AB mide 15, y yo quiero saber cuál es el área y el perímetro. Bueno, el área, base por altura, ¿ya? Pero base menor más base mayor dividido 2 por altura, ¿ya? Ese lo hace rapidito. Entonces ahí nos va a quedar 10 más 15 dividido 2 por 12. Y aquí no sé si es que confundí las fórmulas, porque creo que no va a dar. Trapecio, claro, debía haberme dado base menor más base mayor por altura dividido 2. ¿Viste acá? Ahí está. Ya, entonces, mire, usted lo que me puede hacer es 10 más 15 es 25 y aquí usted va a tener dividido 2 por 12. Pero si se da cuenta, aquí usted va a tener 25 dividido 2 y eso le va a dar un número decimal, entonces no le va a convenir hacer esa división. ¿Qué división sí le conviene hacer? 12 dividido 2. 12 dividido 2 es 6. 6 por 25, eso es lo que hay que calcular ahora. 6 por 25 es 150, si no mal recuerdo. Entonces, al tiro por descarte, nosotros podríamos determinar qué es la B, ¿ya? Porque el área nos da 150, ¿ya? Ahora, cuéntenme ustedes, chiquillos, si yo quisiera determinar el perímetro, ¿cómo lo harían ustedes? Si yo quisiese determinar el perímetro. Ah, primero, no pregunté, ¿hay alguna duda de por qué el área es 150? Chiquillos, ¿hay alguna duda de por qué el área es 150? ¿Fue muy rápido tal vez ahí? ¿No? Ah, ya. Ya, chiquillos, entonces, ¿cómo ustedes lo harían para poder determinar el perímetro? Cuéntenme. ¿Qué idea se les ocurre? Si a alguien se le ocurre cómo sacar el perímetro total, o cuál es el problema. Ah, ya, el 12 como cateto uno. Ah, perfecto. Entonces ahí nos quedaría 5, 12 y este sería X. Y como es una terna pitagórica, listo, 13. Y ahí suman todo. Bien. Y ahí le debería dar 50. Ya. Entonces, continuemos con esto. Vamos a el perímetro del círculo. Mire, esto de acá, muy bien, Diego. Esto de acá, ¿cómo mencionárselo? Antes se enseñaba más como si fuese un anillo. Pero ¿cómo se hace esto? Aquí lo que me dicen es que tengo una circunferencias concéntricas, eso quiere decir que están alineadas, en donde OB
mide 6 y AB mide 4. Por lo tanto, el radio de la circunferencia pequeña mide 6 y el radio de la circunferencia grande mide 10. Ya. Como tenemos eso, aquí yo quiero el área achurada, o sea, el área que está ennegrecida. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es calcular el área grande y restarle el área chiquitita. Entonces, para el área grande, ustedes si se dan cuenta, aquí tengo 90 grados. 90 grados es el área chica, sería, perdón, el área grande sería pi r cuadrado, o sea, pi por 10 al cuadrado. Pero acá si se dan cuenta, tengo un cuarto de circunferencia. Por lo tanto, sería por un cuarto. Entonces sería 100 por un cuarto, 25 pi. Y el área chica, lo que tenemos acá es pi por r al cuadrado, que es 6 al cuadrado, también por un cuarto, porque también voy a tener un cuarto de circunferencia total. Y ahí voy a tener 36 dividido 4 es lo mismo que 9 pi. Por lo tanto, el área achurada va a ser lo mismo que el área grande menos el área chica, y eso nos va a quedar 25 pi menos 9 pi. Esto aquí, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 16 pi. Y esa sería la alternativa C. ¿Ya? Eso más que nada para ir aplicando en las áreas en la circunferencia. ¿Ya? Ahora, bueno, me interesaría. No, esto no era. Me interesaría. ¿Dónde está esto? No, este no es. No, este no es. Me- Esto acá no es. Ay, me estoy perdiendo. Ya. Veamos acá. Ya. Miren acá. Cosas importantes. La vez pasada vimos algunas rectas importantes dentro de una figura geométrica llamada triángulo. Acá lo que podemos hacer son construcciones las cuales nos pueden ayudar para poder ir trabajando mejor en estos problemas. Geometría, si usted se basa en las cosas básicas, o sea, las definiciones, usted va a poder siempre calcular algunos tipos de áreas de una manera un poco más ingeniosa. Por ejemplo, si usted sabe lo que es una transversal de gravedad, y si no sabe qué es una transversal de gravedad, es una línea recta que pasa por un vértice y llega al punto medio del lado opuesto, siempre va a tener que el área que se va a formar entre las dos figuras, o sea, cuando yo lo divido a la mitad, es la misma. Además, si es que yo hago las tres transversales de gravedad, las tres a la vez, voy a tener que cada uno de estos triangulitos chicos formados va a tener el mismo área. Pero ojo a lo que acabo de decir, el mismo área no implica en las mismas medidas, porque yo puedo tener diferentes combinaciones de base y altura que nos den el mismo área. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que yo trabajo en este triángulo de acá, nuevamente relleno toda la información posible y voy a tener que en el triángulo de la figura 1 CD es transversal de gravedad, entonces yo sé que esto de acá mide lo mismo que esto de acá, y AB mide 10. Por lo tanto, si yo sé que AB mide 10, yo sé que esto de acá va a medir 5 y 5 al tiro, no me tengo que calentar más la cabeza con eso. Y voy a tener aquí que AC mide 6. Entonces, ¿cuánto mide el área del triángulo DBC? Entonces me están pidiendo por este área. Pero yo sé que la transversal de gravedad divide al área en dos mitades iguales. Por lo tanto, calculo el área total y la divido entre dos. Pero aquí tengo un problema, me falta este lado. Y este lado, si es que giramos el triángulo, es la altura. Por lo tanto, este lado es importantísimo para calcular el área total. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, darme cuenta que si esto mide 10, esto mide 6, mi ojo matemático, su ojo geométrico, se tiene que dar cuenta que al tiro esto es un 2 por 3, esto de acá es un 2 por 5 y esto de acá va a ser entonces un 2 por 4, o sea, un 8, ¿ya? Entonces va a ser base, que es 6, por altura, que es 8 dividido 2, y eso es 4 por 6, que 4 por 6 da 24, y ese va a ser el área total. Pero como yo quiero el área achurada, y esto es una transversal de gravedad, la cual corta mi triángulo en las mismas áreas,
voy a tener que el área va a ser 24 partido 2, por lo tanto es 12. Y eso nos va a quedar en la alternativa A. ¿Ya? Chicos, con esta explicación, ¿alguna duda que le haya quedado? Tal vez me enredé mucho o se me perdieron alguna definición que utilicé. Chicos, chicas, José. Ah, ya. Ah, ya, vamos, todo bien. Ya. Entonces, aquí qué dice, en el triángulo equilátero ABC, DEF y FD son medianas. Y aquí dice, si AC mide 20, ¿cuánto mide el área del trapecio AB? Perdón, AC mide 20. Y acá, eh, acá creo que nos va a faltar una información. Sí, no sé por qué no está acá. A ver, se las comparto al tiro. Esto es el teorema de las medianas. Teorema de las medianas. Sí, el teorema de las medianas dice que todo lo podemos dividir a la mitad, pero acá algo me falta. Ah, bueno, anyway. No, ya, después lo vamos a ver entonces. Ya. En el triángulo equilátero ABC de la figura DF, EF y FD son medianas. Y dice, AC mide 20. ¿Cuánto mide el ángulo, el área del trapecio ABEF? Entonces voy acá. ABEF. Quiero este área de acá. Ya. Entonces, como es un trapecio, yo lo que quiero primero es la base mayor, que es X, la base menor, que es y la altura. Ahora, una cosa que usted tiene que tener en cuenta es que eh, cuando uno traza las medianas, tiene que tener cuidado con algunos teoremas. Primero, ¿usted qué puede hacer? Puede calcular cuánto mide y cuánto mide X, ¿ya? Y acá me estaría faltando un datito. Ah, ya. Entonces, si esto de aquí es una mediana, AF y FC mide lo mismo. Por lo tanto, esto de aquí mide 10. Y como es un triángulo equilátero, X mide 20 y a su vez esto de acá mide 10 y mide 10. ¿Ya? Y además, esto de acá también va a medir 20, por lo tanto esto de aquí también mide 10 y mide 10, porque la mediana corta la mitad todo. ¿Ya? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, acá me doy cuenta que en el triángulo de arriba voy a tener 10, 10, como es un triángulo equilátero, esto de aquí mide 60, y además lo que nos damos cuenta es que si esto mide 60 y es un triángulo cuyos dos lados miden lo mismo, estos dos ángulos tienen que medir lo mismo también, y no les queda otra cosa que hacer 60. Por lo tanto, lo que pasa al trazar las medianas es que dividimos todos en ángulos, perdón, a todos los triángulos en triángulos equiláteros. Por lo tanto, aquí, al trazar estas tres medianas, voy a tener un, dos, tres, cuatro triángulos equiláteros. ¿Ya? Entonces, veamos algunas cositas de esto. Ya podemos ir limpiando un poquito más el dibujo. Ya llegamos a la conclusión de que esto de acá va a medir 10, 10 y 10. Entonces tengo la base mayor, la base menor y me falta la altura. Entonces, aquí es donde usted tiene que acordarse de cuánto era la altura de un triángulo rectángulo. Para eso, subamos un poquito más arriba y volvamos acá. Aquí tenemos la altura de un triángulo equilátero, que es A por raíz de 3. Entonces vamos acá de nuevo, bajando, bajando todo, aquí, y nos va a quedar al final
que si yo quiero la altura de este triángulo que tengo acá, me doy cuenta que puedo dibujar en mi triángulo acá, voy a dividirlo a la mitad por mi altura, y esto va a medir 5 y 5 y por lo tanto la altura va a medir a raíz de 3. O sea, la altura va a medir 5 raíz de 3. ¿Ya? Y ahora hay que recordar cómo calcular el área del trapecio. Bueno, el área del trapecio era base mayor, que es 20, más base menor, que es 10. Todo eso dividido 2 por la altura, que es 5 raíz de 3. Entonces, 10 más 20 es 15, pero 10 más 20 es 30, dividido 2 es 15. 15 por 5 es algo así como 75 y nos quedaría 75 raíz de 3. ¿No? Y yo creo que este era como el más difícil porque había que acordarse de algunas cosas de la mediana sobre todo. ¿No? O también lo pueden deducir, ahí no hay ningún problema con cómo ustedes vayan desarrollando un problema. ¿Ya? Entonces con esto, Genson, Diego o Josefa, ¿alguna duda que le haya quedado o estamos bien con este tipo de ejercicio? ¿Ya? Porque como les digo, geometría es hacer las cosas con la mayor creatividad que ustedes puedan. Ah, ya, pero primero partamos por la definición de la mediana. La mediana es la unión de los puntos medios de los lados. Entonces, este F es el punto medio entre A y C. El E es el punto medio entre el C y el B. Y el D es el punto medio entre el A y el B. Entonces, si todo esto medía 10, o sea, 20, perdón, como era el punto medio, esto de acá medía 10. Y si era un triángulo rectángulo, equilátero, perdón, todo medía 20. Por lo tanto, en el punto medio iba a separarse en 10 y 10. Por eso concluíamos nada más que todos estos cuatro triángulos equiláteros, perdón, estos cuatro triángulos de acá eran equiláteros. Es lo único para lo que utilicé la mediana. No, es para lo único. Para determinar que todos los lados de estos triángulos chiquititos iban a medir 10. Lo mismo. ¿No? Entonces, vamos acá. ¿Por qué esto estamos... No, creo que estamos mezclando las cosas. Ah, no. Estamos bien, estamos bien. Pensaba que me había adelantado. Ya, ese ya lo hicimos. 3. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que la figura 3, D y E son puntos medios de sus respectivos lados. Y el área del triángulo AED es 16. ¿Cuál es el área del trapecio EBC? Ya, esta cuestión de aquí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque si esto es punto medio, AED es 16, o sea, esto mide 16. Pero me voy a dejar de compartir un poquito para que lo reinicie de nuevo porque se me está quedando pegado el lápiz. Y eso es no bueno. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Ahora sí, tenemos AED mide 16 centímetros cuadrados. Eso mide el área. Y es punto medio. Entonces aquí hay que tener en cuenta algunos teoremas. Aquí, si se dan cuenta, esto puede medir K, digamos. Por lo tanto, esto de acá va a medir dos veces K. ¿Ya? Lo que se hizo es una amplificación por 2 a las medidas. Por lo tanto, el área total se le va a hacer una amplificación por 4. Eso es una cosa que vamos a trabajar cuando veamos homotesia, que también entra homotesia en la M2, entonces tienen que tenerla en cuenta. Y también entra en proporcionalidad. ¿Qué es lo que me dice la proporcionalidad? Que si yo tomo todos los lados de una figura y lo amplifico a su doble, el área se va a amplificar a su cuadrado, o sea, a su cuádruple. Es decir, otro ejemplo, si yo lo amplifico a su quíntuple, cada lado vamos a tener que cada área se va a amplificar a por 25.
Por lo tanto, el área total de esta figura enormetita de acá va a ser 16 por 4. Y 16 por 4, si mi cálculo no nos da mal, da 64. Pero ojo, me están pidiendo el área de este trapecio de acá. Por lo tanto, sería 64, que es el área total, menos el área del triangulito pequeño que conocemos ahí. Entonces, si mis cálculos no me dan mal, debería dar esto 48. ¿Ya? Eso sería la alternativa D. ¿Ya? Tendríamos la alternativa D que sería 48. ¿Ya? Chiquillos, no sé si con eso tienen alguna duda o consulta. Chiquillos. No. Ah, ya, vamos bien. Ya, vamos aquí entonces. Dice, en el triángulo ABC, la figura AD es igual a ADB, entonces por ahí ya llegó algún isósceles. AD es igual a DB. Ah, ya, es un punto medio entonces. Y dice que CE, bueno, vamos a ponerle al tiro letras, esto va a ser I, esto va a ser I, y aquí nos dice que CE es el doble de ED. Entonces, vamos a buscar ED. ¿Dónde está ED? Me doy cuenta que ED está acá. Entonces, esto mide X. Y además nos están diciendo que CD mide el doble de eso, o sea, 2X. Todo esto de acá mide 2X. Y nos están diciendo que el área del triángulo AED es 9. AED. Sí, ¿lo leí bien o no? Ah, perdón, ADE. Ya, entonces, si esto mide 9, esto no le queda otra cosa que también medir 9. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos es un triángulo total que su área va a medir 18. Y nos están diciendo que ahora el área va a aumentar, perdón, la altura va a aumentar al doble. ¿Qué tenemos entonces? Miren, yo voy a hacer un dibujito más limpio, en donde solamente voy a poner la mitad. Esto va a medir Y, esto va a medir X y todo esto va a medir 2X. Nos están diciendo que el área del triángulo chiquitito es 9. Por lo tanto, Y por X dividido 2 nos tiene que dar 9. Y por el otro lado, nos están diciendo que quiero contar el área del triángulo ADE. Perdón, el triángulo ABC. Entonces, si quiero el triángulo ABC, tengo que ver el área del triangulito grande. Por lo tanto, sería base, que es Y, por altura, que es 2X, dividido 2. Y esto, si se dan cuenta, es simplemente el doble de lo anterior, porque es agregarle un 2 ahí. Por lo tanto, tendría que ser 18. Y si la mitad del triángulo mide 18, la otra mitad también tiene que medir 18 porque estamos en presencia de un triángulo equilátero, pero un triángulo isósceles. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que mide 18, por lo tanto el otro lado mide 18, lo sumamos y nos quedaría 36. Esa sería la alternativa C. ¿Ya? Bueno, vamos a ver cómo vamos de tiempo porque no quiero pasarme en nada. Eh, veo class. Ah, vamos bien en tiempo, vamos bien en tiempo. Ya, chiquillos. Entonces, me interesaría que viéramos algunos ejercicios para que los podamos trabajar. eh, que podamos ir viendo sobre cómo ustedes me entendieron lo de geometría. Y me gustaría que partiéramos por los ejercicios de la página, dice acá, página 7. Si que podríamos hacer el uno y el 2 y me dicen cómo les va. ¿Ya? Les doy un tiempo de 6 minutos para que lo puedan hacer. Y después los discutimos. Va, mi temporizador. Va, no sé dónde está mi temporizador. Pero bueno, chicos, 6 minutos.
Vuelvo a revisarlo a las 19:58. ¿Ya? Quiero ver cómo usted lo puede ver. Yo voy a estar aquí para cualquier cosa que usted necesite y me avisa nomás, ¿ya? Le voy a estar respondiendo. Vamos con el uno y el 2 de la página 7. Recuerda, uno y 2 de la página 7. ¿Va bien, chiquillos? Chiquillos, nos quedan 3 minutitos para que lo vayamos viendo. ¿Alguien ya los terminó todos?
Ya, chiquillos. 7:58, cuéntenme. Cuéntenme. Alternativa de la uno, la C. A ver, veamos entonces. Entonces aquí te dio 5, aquí te dio 13, y acá hacemos 3, 12, 13 y 4. Y claro, da parecido porque ahí tenemos un 7 más 13 es 20, más 12 es 32. Muy bien, perfecto. Muy bien, Josefa. Entonces, ¿qué pasa con la 2? ¿Qué alternativa les dio? ¿Lograron hacerla? Ah, ya, mira. Mira, si te das cuenta que tengo un uno y un uno. Entonces esta aquí sería uno por raíz de 2. O sea, raíz de 2. Acá tengo cateto y cateto. Entonces sería cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría raíz de 2 al cuadrado es 2 más uno es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado sería lo mismo que 3 y por lo tanto x sería lo mismo que la raíz de 3. Si a este le llamo y, aquí voy a tener la raíz de 3 y me va a quedar la raíz de 3 al cuadrado más uno al cuadrado es lo mismo que y al cuadrado. Entonces nos va a quedar 3 más uno es igual a... Sí, 3 más uno es igual a y al cuadrado. Y por lo tanto, nos quedaría que y al cuadrado es igual a 4. Entonces y es igual a la raíz de 4. ¿Ya? Y la raíz de 4 es 2. ¿Ya? Ahora sí, mejor, Josefa. ¿O hay alguna parte que no logré explicarme de la mejor manera? ¿De dónde sale cuál raíz? ¿La raíz de 4? ¿La raíz en general? Ah, la raíz de 2. Bueno, recuerden que yo les dije en un inicio que hay triángulos especiales, que es el triángulo A raíz de 2. Entonces aquí es uno, uno, uno raíz de 2. Pero tú también pudiste haber hecho, por ejemplo, que esto le pones z y sería uno al cuadrado más uno al cuadrado es igual a z al cuadrado. Entonces quedaría 2 es igual a z al cuadrado, por lo tanto z es igual a la raíz de 2. Y ahí estaría. De ahí sale la raíz de 2, Josefa. De hacer el teorema de Pitágoras en el primer triángulo. Ya, perfecto. Ya, terminemos con la 3 y la 4 para que ya se puedan ir a descansar y todos los ejercicios les queden a ustedes y los puedan ir trabajando. 3 y 4, chiquillos, lo mismo. Les doy 4 minutos esta vez y lo revisamos a las 26 minutos. ¿Ya? 26 minutos. La 3 y la 4, por favor. Vamos trabajando. Mm.
Faltan 2 minutos, chiquillos. Vayan diciéndome cómo van, por favor. Queda 1 minuto, chiquillos. Ya, veamos la respuesta entonces. Chiquillos, entonces aquí, cuéntenme, ¿qué alternativa les dio? ¿Les dio alguna alternativa? Diego, Genson, Josefa. No les salió. Ya. Tenemos que completar primero la información, eso sí. Ya, aquí dice el área del rectángulo AEFD. Y aquí nos está diciendo que EBCF es un cuadrado de área 9. Por lo tanto, su lado mide 3. Ya saben que ese lado mide 3, por lo tanto, este lado también va a medir 3. Y entonces ahora tenemos que el perímetro vale 22. Por lo tanto, todo esto de acá, yo no sé cuánto vale, pero sé que vale lo mismo que abajo. Entonces sería 3 más 3 más x tiene que dar igual a 22. Por lo tanto, 6 más 2x es igual a 22. Paso restando el 6 y nos va a quedar 16. Paso dividiendo el 2 y nos va a quedar 8. Por lo tanto, el área del rectángulo AEFD tendría que ser esta base y esta altura. Nosotros sabemos que toda x vale 8, toda esta x vale 8 y esto mide 3. Por lo tanto, al restarlo nos va a quedar 5. Entonces aquí va a ser base por altura y nos va a quedar 15, que es la alternativa A. ¿Ya? Ahí, por favor, no olvidar las definiciones. La definición de área, completar la información, rellenar cada dato y así tú vas a poder llegar a las respuestas más rápido. No sé si ahora queda un poquito más claro cómo se hacía. ¿Sí? O tal vez alguna parte que no usó. Ah, ya, el rellenar. ¿Y ahí qué pusiste, Josefa? ¿Pusiste 6 por casualidad? Ah, ya, vale, vale. Bueno, ahora vamos a la 4. La 4 es un poquito de lo mismo. Miren, pero exactamente lo mismo que la anterior. Tenemos que el cuadrado de EFG tiene la misma área que el rectángulo ABCD. Entonces, al tiro usted tiene que decir ya, ABCD.
calcule el área porque por algo se lo están diciendo. Entonces 3 por 12 creo que es 36. Y entonces esto también va a ir 36 y por lo tanto si tengo un cuadrado cuya área mide 36 es porque su lado mide 6. Y ahí ya tengo todo listo. Porque me piden ahora saber cuánto mide GB. Entonces, ¿qué tendría que hacer o qué tendría que aplicar para saber cuánto mide GB? ¿Qué hacemos ahí para saber cuánto mide GB? ¿Qué podríamos saber? ¿Logran darse cuenta o no? Bueno, por si no se logran dar cuenta, ahí usted tiene que observar que lo que tenemos es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ese triángulo rectángulo tengo lado 9, lado 12 y ahí usted me dirá, profe, hay que aplicar un teorema de Pitágoras muy, muy grande. Efectivamente, una hipotenusa, Josefa. Entonces aquí usted se da cuenta que hay un trío pitagórico, porque aquí usted tiene un 3 por 3, aquí usted tiene un 3 por 4, por lo tanto esto tiene que ser un 3 por 5 y eso es 15. Y listo, al tiro llega la alternativa correcta. ¿Ya? Por eso, por favor, apréndase las ternas pitagóricas. Chiquillos, bueno, llegamos ya al final de la clasecita. Voy a dejar de grabar para que esto les quede guardado a ustedes de inmediato.